Hola compañeros, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, ¿viene usted? Hola, Hola, profe, buenas tardes. buenas tardes. Miren, les comparto pantalla. En la sección de archivos del equipo, viene la sección de tareas. Ahí están ya cargadas también la tarea número 10. Déjenme aclararles cómo van a estar las fechas de entrega. En esta semana, antes de irnos de vacaciones, ustedes me van a entregar la tarea 7, que fue la primera tarea de este parcial, y la tarea 9 de la derivada implícita, que es una tarea relativamente cortita. La tarea 8 es en equipos, entonces esa se la siguen llevando. Y cuando regresemos, en la segunda semana después de regresar, hacen la presentación, ¿no? Y también ya les cargué la tarea número 10. Esa tarea número 10 no me la van a entregar en esta semana y tampoco se las voy a dejar para que la hagan en vacaciones. Regresando de vacaciones me entregan la tarea 10, no el lunes ni el martes, porque es luego llegando, sino al final de la semana que regresemos, digamos el siguiente viernes o sábado, después de que regresemos, ¿no? Para que tengan tiempo de hacer esa tarea 10. Y el tema que vamos a ver hoy es el último tema, probablemente, del parcial. Probablemente porque tal vez veamos un tema más, dependiendo de cómo avancen los demás grupos. Hay un tema que tenemos como opcional, si ya todos terminamos hasta máximos y mínimos, que es lo que vamos a ver hoy, y si ya llegamos hasta ese tema y alcanzamos a ver uno más, pues vemos otro tema. Y si no, pues ahí le dejamos para el segundo parcial. Entonces, bueno, en resumen, esta semana entregan la tarea 7 y 9. Regresando de vacaciones, al final de la semana, el próximo viernes o sábado, después de que regresemos de vacaciones, entregan la tarea 10. Y probablemente también la tarea 11, que es la de máximos y mínimos. Y con eso terminamos los temas del segundo parcial. Nos va a quedar todavía una semana para hacer repaso. Entonces, este parcial es el que está un poquito más cómodo de tiempo, alcanzamos a ver los temas y además nos queda tiempo de ver un repaso. Y además vemos una película en este parcial. Entonces yo por ahí voy a ver la manera de, ya sea de que yo se las transmita a través del Teams o se las pongo en algún servicio de estos de alojamiento de la nube para que ustedes puedan descargarla y la puedan ver por su cuenta y hacer alguna actividad también de esa tarea, de esa película, ¿no? Es padre verla juntos, pues como cuando vas al cine, ¿no? Pero cuando tenemos clases presenciales y pues verla así, compartida a través de una pantalla, pues no sé si tenga mucho sentido, pero tal vez la quieran ver con tiempo en algún momento ustedes, ¿no? Bueno, la tarea número 10, vean, hace rato en el otro grupo me pasó de que, híjole, ya les había subido la tarea 10 y no la encuentro. 7, 8, 9 y falta la 10, pero la 10 está antes de la 7, por el orden alfabético, ¿no? Segundo parcial, tarea 10, como empieza con 1, pues lo coloca antes del 7. Entonces, pero sí, aquí está, ya desde ayer se las puse. Bueno, lo que vamos a ver hoy, déjenme platicarles desde el inicio. Vamos a ver máximos y mínimos de funciones de dos variables. En matemáticas 1, ustedes vieron máximos y mínimos de funciones de una sola variable independiente, es decir, nada más y en función de x. Y el procedimiento pues era sacar la primera derivada se iguala a 0, y con eso ustedes calculan los puntos críticos, y luego utilizan un criterio, que puede ser criterio de la primera derivada o criterio de la segunda derivada, para saber si esos puntos críticos son máximos o si son mínimos. En este caso, para matemáticas 2, el procedimiento es similar, pero no es del todo igual, ¿eh? Hay algunas diferencias importantes. Ahora tengo una función z que depende de x y y, de dos variables, y entonces los puntos máximos o mínimos tienen coordenadas x0 y y0, ¿sí? En lugar de ser solamente un punto crítico en x,
Los puntos críticos ahora tienen tanto coordenada en X como coordenada en Y. Y en lugar de sacar la primera derivada igualada a 0 en Matemáticas 1, acá en Mate 2, como tengo dos primeras derivadas, una respecto a X, otra respecto de Y, pues obviamente cada una de estas derivadas se iguala a 0. Las dos primeras derivadas se igualan a 0 y se resuelve este sistema de ecuaciones. De aquí van a salir coordenadas del punto X0 y Y0, que es el punto crítico. Pueden ser uno, dos o varios puntos críticos. Los vamos a ir, les vamos a ir poniendo nombre, A, B, C, D, E, F, etcétera, para identificar cada punto crítico. Esa sería la primera parte. La segunda parte es utilizar una función que se llama discriminante. Es el criterio de la segunda derivada. La función discriminante tiene las segundas derivadas de f. Tiene la segunda derivada fxx, segunda derivada respecto a x, multiplicada por la segunda derivada respecto de y, menos la derivada cruzada xy elevada al cuadrado. Déjenme ponerles la lupa para que alcancen a ver si están en una pantalla pequeña. Esta sería la función discriminante. Fxx por fyy menos la derivada fxy elevada al cuadrado. Vean que primero, esta sería una segunda derivada, xy. Se va a elevar al cuadrado. Esto va a dar siempre positivo y se multiplica después por el signo menos que está afuera y entonces esto siempre quedará negativo. Es que aquí les causa confusión porque dices, es que cuando se eleva al cuadrado siempre da positivo. Estoy de acuerdo con eso. Lo que está dentro del corchete, si fuera negativo, cuando se eleva al cuadrado, va a quedar positivo. Lo que está dentro del corchete, esto siempre va a ser positivo porque se eleva al cuadrado. Pero el corchete se multiplica después por un signo menos que tiene antes. Entonces siempre queda negativo. ¿Sale? Y luego viene los criterios, ¿no? Que aquí no se entiende nada. Entonces, la mejor manera de entenderlos es a través de un ejemplo. En la clase anterior resolvimos este ejemplo. Ese video se los voy a poner también en el canal de ustedes para que lo puedan ver, para que tengan un ejemplo adicional de cómo resolver máximos y mínimos. Y, bueno, este es el procedimiento, se sacan las derivadas, se calculan los puntos críticos, se utiliza el criterio de la segunda derivada, y se determina si los puntos críticos son máximos o mínimos o ninguna de las dos cosas. Encontramos que nada más tenía un punto mínimo que vale menos un 27avo y luego también lo resolvimos en línea. Obviamente no te da los procedimientos, pero lo puedes ver en línea en Wolfram Alpha. Le pides que te calcule los extremos locales de la función y ya te dice que no tiene máximo local, solamente hay máximos absolutos. Si tienes intervalos cerrados, que aquí no los tenemos, y tiene mínimos locales, nada más tiene uno, en estas coordenadas, 1/3, 1/3, y el mínimo de la función vale menos un 27avo. Todo eso lo hicimos en la clase anterior. Aquí está el valor de la función mínimo y las coordenadas del punto mínimo. Nosotros vamos a resolver un ejemplo distinto. Ese es el ejercicio que vamos a resolver. Esto lo voy a borrar porque fue donde lo copié, pero no tiene caso. Entonces, aquí además le voy a poner como nombre, le voy a poner ejemplo 2. Ejemplo 2. Voy a poner la lupa y vamos a ir haciendo todo el procedimiento paso por paso. Déjeme borrar lo que vamos a ir haciendo, pues para irselos explicando conforme lo vayamos haciendo. Y bueno, conforme avancemos voy a ir borrando para repetir con ustedes los pasos importantes. Entonces, en este segundo ejemplo tenemos una función f de xy, le podemos llamar z a esta función.
sería 2x al cubo más 2y al cubo menos 6xy más 7. Esa sería nuestra función. Tenemos que calcular, digamos, de inicio, antes de empezar con lo de máximos y mínimos. Entonces, de inicio, hay que calcular las primeras y segundas derivadas. Las primeras y las segundas derivadas. Entonces, ¿cuánto vale la primera derivada respecto de x? Como es costumbre, yo lo voy a copiar de aquí. Y luego vamos a ir derivando término por término. ¿Vale? Entonces, esa sería la función que quiero derivar respecto de x. Vamos a analizarlo término por término. El primer término tiene x, por lo tanto lo voy a derivar. ¿Cuál es la derivada de 2x al cubo? Bajamos el 3, por 2 me quedan 6. X le quitamos 1 al exponente, en lugar de ser 3 me queda 2. Ahí está derivado el primer término, ¿no? Muy fácil. 6x cuadrada. El siguiente término no tiene x, y si no tiene x, su derivada vale 0. Entonces, esto se hace 0. El siguiente término sí tiene x, aquí está. Es menos 6xy. La derivada de la x vale 1, y ese 1 multiplica el 6, multiplica la y y multiplica el signo menos. Entonces me queda menos 6y. El último término, que es un 7, es constante, no tiene x, por lo tanto su derivada vale 0 y lo voy a borrar. Entonces, la derivada respecto a x de esto, lo podemos ver, revisar nuevamente. El primer término, 2x al cubo, es 6x cuadrada. El siguiente 0. El que sigue sería menos 6y, y el último es 0. Derivamos término por término. Nada más los que tengan x se deriva, lo que no tenga x vale 0. Y lo mismo vamos a hacer para la y. Voy a copiar nuevamente la función. Derivando respecto de y, el primer término no tiene y, entonces su derivada vale 0. El siguiente término sería más 2y cúbica. Entonces bajamos el 3, estamos derivando respecto a y, bajamos el 3 por 2, 6y cuadrada. El que sigue también tiene y, la derivada de la y vale 1, el 1 multiplica a la x y al 6, entonces me va a quedar menos 6x, y la derivada del último término constante, que es 7, vale 0. Lo voy a borrar, y así me queda la primera derivada de y. El que sigue, bueno, puede parecer muy obvio, pero es importante aclararlo porque en los exámenes, sobre todo en las tareas, veo que a muchos de ustedes les causa confusión. El que sigue es una segunda derivada 2 veces respecto a x. ¿De dónde sale esa segunda derivada? Pues de una primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada que voy a tomar si tengo dos primeras derivadas? Bueno, vean. La última letra, que es la x, la voy a borrar. Vamos a derivar respecto a x, pero voy a borrar momentáneamente esa x. ¿Qué me quedó? Me queda fx. Fx es esta función. Entonces, esta es la que voy a derivar. Y la voy a derivar nuevamente respecto de la variable x. Entonces, copio la primera derivada, es esta primera derivada, y la derivamos nuevamente respecto a x. El primer término tiene x. ¿Cuál es su derivada? 2 por 6, 12. Le quitamos 1 al exponente, me queda 1, y me queda 12x. El siguiente término de acá no tiene x, por lo tanto su derivada vale 0. Lo voy a borrar. Ahí está. La segunda derivada 2 veces respecto a x es 12x. Algo similar con la segunda derivada respecto de y. ¿De dónde va a salir? Pues de la primera derivada respecto de y. La voy a derivar nuevamente respecto de y. Entonces vamos a derivar esto respecto a y. Aquí es la misma historia que la anterior. Bajamos el 2 por el 6, 12. 12y estaba al cuadrado, le quitamos 1, me queda 1, 12y, y el último término no tiene y, que es la que estamos derivando, por lo tanto vale 0. Ya está. Con estas dos derivadas generalmente no hay mucho problema. El problema viene con la siguiente derivada, la derivada fxy. Esta es donde les digo que generalmente les causa mucha confusión a muchos de ustedes, al menos en otras generaciones. Entonces, espero
ser claro y si no les queda claro, pregunten por favor, ¿eh? Es una segunda derivada, tiene que venir de una primera derivada. ¿Cuál primera derivada voy a agarrar? Voy a quitar la última letra, esa es la que voy a derivar, que es la y. Se la voy a borrar un ratito nada más. ¿Y qué fue lo que me quedó? Me queda fx. Fx es la primera función que tengo acá arriba. Esa es la que voy a derivar. Entonces la voy a copiar. La voy a pegar aquí abajo. Esta es la que voy a derivar respecto de cuál variable. La voy a regresar respecto de y. La primera derivada fue respecto a x, que es este resultado de acá arriba. La segunda derivada será respecto de y. Entonces vamos a derivar respecto a y. El primer término no tiene y, por lo tanto vale 0. Lo voy a borrar. Y me queda menos 6y. Al derivarla respecto de y, me queda la derivada de la y, que está aquí, vale 1. 1 multiplicando a 6 y al menos de acá, ¿no? Menos 6. Así ya nos quedaron las primeras y las segundas derivadas. Falta una segunda derivada, que sería la derivada fyx, la cual no tengo que hacerla porque es igualita que la xy. Entonces tengo que sacar 2 veces respecto a x, 2 veces respecto a y, la derivada cruzada xy y la yx, pues que es la misma, ¿no? Entonces, por eso va elevada al cuadrado en el discriminante. Ahorita que lo veamos van a ver. Bueno, esta me da igual. Entonces, esa sería la primera parte. Sacar primeras derivadas, sacar segundas derivadas. Vamos con la primera parte. La primera parte es sacar los puntos críticos y estos salen de las dos primeras derivadas. La primera derivada de x la voy a igualar a 0, la primera derivada de y también la voy a igualar a 0 y les estoy llamando ecuación 1 y ecuación 2. Entonces tengo la primera derivada de x, 6x cuadrada menos 6y, ya le pongo igual a 0 y la primera derivada de y también la estoy igualando a 0. Entonces, déjenme borrar todo esto. Cuando tengo un sistema de ecuaciones, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, pero no son lineales porque tengo x cuadrada y tengo y cuadrada. Si fueran lineales, pues utilizamos suma y resta, sustitución, igualación, con determinantes, con... hay muchos métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Método gráfico, Gauss-Jordan, que apenas vamos a ver. Pero este es un sistema de ecuaciones no lineal. ¿Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones no lineales? Generalmente la manera más fácil de hacerlo, que también hay varias maneras, pero la más sencilla es despejar una variable de alguna ecuación y sustituirla en la otra. Por ejemplo, de la primera ecuación, ¿qué es más fácil despejar, la x o la y? Pues yo veo que la y tiene potencia 1 y la x tiene potencia 2, entonces creo que es más fácil despejar la y. Voy a despejar la variable y, ¿no? Entonces voy a despejar la y de la ecuación 1. Voy a despejar la y de la ecuación 1. ¿Y cómo se despeja? Tengo 6x cuadrada menos 6y igual a 0. Menos 6y lo voy a pasar del otro lado. ¿Y qué nos va a quedar? 6x al cuadrado igual, este término ya estaba, menos 6y lo paso del otro lado del signo igual, ahora positivo. Esto va a ser igual a 6y. Yo quiero despejar la y, entonces el 6 está multiplicando a la y, pues lo voy a pasar dividiendo al otro lado. En el siguiente paso me va a quedar 6x cuadrada, ahora dividido entre 6, ya paso el 6 dividiendo al otro lado, y esto es igual a la y. Aquí tenía la y, el 6 estaba multiplicando, lo pasé dividiendo para acá, el 6 con el 6 se va a cancelar y me va a quedar y igual a x cuadrada. Ya le voy a cambiar el orden, voy a poner la y del lado izquierdo, entonces me queda y igual a x cuadrada. Este es el despeje que yo quería, y igual a x cuadrada. Ya despejé la y, ¿sale?
Aquí ya lo tengo. De la ecuación 1 me quedó y igual a x cuadrada. Lo voy a sustituir en la otra ecuación. Despejas de una, sustituyes en la otra. Si hubiéramos despejado de la 2, sustituimos en la primera. No vayan a sustituir en la misma ecuación, porque les va a quedar algo como 0 igual a 0, o 5x igual a 5x, cosas por el estilo, ¿no? Que no nos ayudan a resolver el problema. Entonces, despejas de una, sustituyes en la otra. Déjenme hacerlo por pasos. Voy a borrar. Voy a borrar toda esta ecuación y vamos a repetir todo esto que está aquí. Entonces voy a tomar la segunda ecuación, la que dice 6y cuadrada, esta. 6y cuadrada menos 6x igual a 0. Esa sería la ecuación número 2, donde voy a hacer la sustitución. ¿Qué voy a sustituir? Donde yo veo una y, le voy a poner x cuadrada. Entonces la voy a volver a copiar, pero en lugar de la y, le voy a poner un paréntesis. Y dentro del paréntesis lo que vale la y vale x cuadrada. Entonces aquí adentro le vamos a poner x al cuadrado. Entonces me queda 6 por y, que va a ser x cuadrada, pero esta y también está elevada al cuadrado, entonces me queda al cuadrado y al cuadrado. ¿Sale? Y luego sigue menos 6x igual a 0. Esa parte queda igual. Bueno, vamos a hacer las operaciones que están ahí. Tengo x cuadrado al cuadrado, es x a la cuarta, multiplicada por 6, me va a quedar 6x a la cuarta. ¿Y qué sigue? Menos 6x igual a 0. Menos 6x igual a 0. El siguiente paso, bueno, como toda la ecuación se puede dividir entre 6, pues la voy a dividir entre 6 para simplificarla. Entonces dividimos todos los términos entre 6. Aquí me va a quedar x a la cuarta menos x igual a 0. Ahí está. Entonces dividimos todo entre 6. Aquí me queda x a la cuarta menos, este entre 6 se cancela, me queda la pura x. Y del otro lado del igual queda 0 entre 6, que es 0 también. X a la cuarta menos x igual a 0. Luego, aquí les voy a anotar algo, que es el teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra, lo que dice es que un polinomio de grado n, tiene exactamente un número n de raíces. N raíces. Entonces yo tengo aquí un polinomio de cuarto grado, x a la cuarta menos x igual a 0. Es de cuarto grado. Entonces tiene que haber 4 raíces. Vamos a buscar todas las raíces. Lo primero que hacemos, pues es factorizar. Y la factorización más sencilla, x a la cuarta menos x, la factorización más sencilla es el factor común. Entonces sacamos de factor común la x. Aquí ya la saqué. Saqué la x por x a la cuarta menos x, era originalmente. Entonces, x a la cuarta entre x me queda x cúbica, menos x entre x queda 1. Y eso sigue estando igualado a 0. Entonces, se saca una x de factor común. Si tú lo multiplicas, x por x cúbica, te va a quedar x a la cuarta, que es el primer término. Y luego x por menos 1, te va a quedar menos x, que es el segundo término. Menos x igual a 0. Entonces, la x, ya tengo la primera raíz, x igual a 0, que sale del primer factor. Este primer factor directamente me da x igual a 0. Y luego tengo x al cubo menos 1. Tengo que factorizarlo. Son dos términos, uno positivo y el otro negativo. Podría ser diferencia de cuadrados, podría ser diferencia de cubos, podría ser diferencia de alguna potencia. Entonces, como yo veo que aquí el exponente es 3, pues obviamente lo que yo sospecho es que es diferencia de cubos. Y la forma de factorizar una diferencia de cubos es la siguiente. A al cubo menos b al cubo es igual a, se le sacan las raíces, la raíz de a cúbica vale a, la raíz de b cúbica vale b. A menos b, con el mismo signo que tengan acá.
Y luego se multiplica por este trinomio, que no es un trinomio cuadrado perfecto. Se parece mucho, pero no es. A cuadrada más AB más B cuadrada. Si fuera trinomio cuadrado perfecto, aquí llevaría un 2. A cuadrada más 2AB más B cuadrada. Pero no lleva el 2, ¿eh? Así es la factorización. De hecho, este que está aquí no se puede factorizar, ¿eh? Si se pudiera factorizar, pues ya por fórmula te darían la factorización, pero ya no se puede factorizar más. Entonces tenemos a al cubo menos b al cubo es igual a esto. Lo voy a aplicar para el caso que tenemos aquí. Esto que está aquí arriba, ¿no? Entonces la x que está aquí afuera va a quedar igual, es esa x. Y luego voy a poner entre paréntesis las raíces. La raíz de x al cubo es x menos la raíz de 1, raíz cúbica de 1 es 1. Y ahora vamos a multiplicar por lo que está en este paréntesis, que sería cada raíz al cuadrado más AB más B cuadrada, ¿no? La primera raíz es x al cuadrado, pues va a ser x cuadrada. X cuadrada más, aquí va a llevar siempre un signo más, x por 1, pues es x, se multiplican las dos raíces, y luego más la segunda raíz se eleva al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Y esto está igual a 0. Entonces de aquí voy a obtener otra raíz, ya tengo la de x igual a 0, y ahora tengo x menos 1 que yo puedo igualar a 0. X menos 1, si pasamos el menos 1 al otro lado, me va a quedar x igual a 1. Esa va a ser otra de las raíces. Ya llevo 2. Dijimos que tenían que ser 4 porque son x a la cuarta. Ya tengo dos raíces. X igual a 0, x igual a 1, y aquí tengo un polinomio cuadrado. Aquí hay otras dos raíces. Voy a factorizarlo, bueno, no lo puedo factorizar, si yo pongo juegos de paréntesis, no se me ocurren números que multiplicados me den 1 y que sumados también me den 1. Entonces, pues utilizamos la fórmula general, a ver si podemos encontrar esos números. Y la fórmula general es x igual a menos b más menos, todo este rollo, ya se lo saben, la fórmula de las ecuaciones cuadráticas. Lo que va dentro de la raíz se le llama discriminante para las cuadráticas. Y sustituyendo a vale 1, b vale 1 y c vale 1 para esta ecuación, pues me queda la siguiente expresión. Menos b, que sería menos 1, más menos b cuadrada es 1 al cuadrado, 1, menos 4 por 1, son menos 4. Abajo entre 2 por 1, pues es 2. Y lo que observo es que dentro de la raíz me queda 1 menos 4 es menos 3. Es una raíz par de un número negativo, raíz cuadrada de menos 3. Si tú lo metes a tu calculadora, pues no existe, ¿verdad? Te va a marcar error. La raíz de un número negativo no existe dentro de los llamados números reales. Se dice que las raíces son complejas, ¿no? Son imaginarias. Que es un nombre muy desafortunado porque realmente los números imaginarios se pensaba que solamente vivían en la imaginación, que no tenían aplicaciones reales o en la vida real, quiero decir. Pero los números llamados imaginarios son tan reales como los propios números reales. Tienen aplicaciones en genética, en electromagnetismo, en todo lo que tenga que ver con las formas, que es la rama de las matemáticas que se llama topología. Ahí se utilizan esos números complejos, por ejemplo, en aplicaciones de cosas reales, ¿no? Se utiliza para cosas cotidianas, por ejemplo. Bueno, entonces, pero para nuestro propósito de Matemáticas 2, que estamos viendo cálculo multivariable de variables reales, llamadas reales. Entonces no vamos a trabajar con números complejos ni imaginarios. Las únicas dos soluciones, tiene 4 raíces, 2 reales y 2 imaginarias, porque debe tener 4. Es lo que dice el teorema fundamental del álgebra. 2 raíces son imaginarias y 2 raíces son reales. Una es cuando agarras el primer factor, x igual a 0, esa sería la raíz x1 igual a 0, y luego agarras el otro factor, x menos 1 igual a 0, te queda x2 vale 1. Y las otras dos que vienen de este sí es un trinomio cuadrado, que no es perfecto, pero sigue siendo un trinomio cuadrado, tiene raíces imaginarias. Entonces no aparecen como raíces reales. Profe, Entonces, adelante. entonces solamente se contaría el X
por x menos 1. Sí, solamente las dos primeras. X igual a 0, pues te va a quedar x igual a 0. Y luego x menos 1 igual a 0, pasas el menos 1 del otro lado y te queda x igual a 1. Esa sería x2, la segunda solución. Ok, profe. Sí, las otras dos soluciones de aquí, ya vimos con la fórmula general que me queda raíces de negativo. Entonces, estos llevan la letra i, esa que lleva i, sería menos 1 más menos raíz de 3 por i entre 2. Entonces, no vamos a trabajar con imaginarios o con los llamados números complejos. Bueno, acá tenemos un despeje y igual a x cuadrada, lo vamos a utilizar, de hecho aquí lo volví a copiar, vamos a usar ese despeje y igual a x cuadrada. Tengo dos valores de x, pero me faltan los valores de y, porque los puntos críticos para cada x debe de llevar una y, x1 con y1 y x2 con y2. Entonces, vamos a utilizar el despeje. Aquí está el primero. Para x1 que vale 0, ¿cuánto vale la y? Si la x1 vale 0, sustituyes aquí x igual a 0 al cuadrado, pues es 0, la y también vale 0. Y ya tienes las coordenadas del primer punto crítico que le llamamos A, coordenadas 0 en x, 0 en y. Este es el primer punto crítico. El segundo punto crítico es cuando la x vale 1. Sustituimos en el despeje nuevamente. 1 al cuadrado, otra vez es 1, la y vale 1. Si x vale 1, la y también vale 1. Este sería nuestro segundo punto crítico llamado B. Aquí una aclaración importante. No siempre me tiene que dar lo mismo que vale la x, vale la y. Por ejemplo, 0, 0 o 1, 1. En el ejemplo de la clase pasada salía 1/3 y 1/3. No tiene por qué ser siempre así. En este caso nos dan iguales, pero eso es consecuencia de la forma de esta función. Me voy a regresar. Nuestra función original es esta. Si tú cambias en la función original las x por y y las y por x, te queda exactamente la misma función. Aquí tengo 2x al cubo, cambias la x por y, te va a quedar 2y cúbica, que sería este término. Y 2y cúbica, cambias la y por x, te queda 2x cúbica, que es el primer término. Entonces, cambias x por y y te quedan estos dos términos iguales. Y aquí cambias x por y, te va a quedar yx. Menos 6xy, si cambias las letras, te va a quedar menos 6yx, que es exactamente el mismo término. Y el 7, pues no depende de x ni de y. Sigue quedando como 7. En resumidas cuentas, cambias todas las x por y y cambias todas las y por x y te queda la misma función. Es una función simétrica. Por lo tanto, los puntos críticos también son simétricos. La misma coordenada en x, la misma coordenada en y. Pero eso es consecuencia de este ejemplo. Puede haber ejemplos donde aquí te quede 0,3 menos 1,10, ¿no? Pueden ser cualquier número. Pueden ser 2, 3, 4, 10 puntos críticos, los que sean. ¿Sale? Aquí termina la primera parte. La primera parte es encontrar los puntos críticos. Vamos a hacer una pausa para ver lo que hicimos. Tenemos nuestra función original. Queremos calcular máximos y mínimos de esta función. Primer paso, o más dicho, antes del primer paso, los antecedentes, digamos, hay que calcular las primeras derivadas y hay que calcular las segundas derivadas. Eso es para empezar, ¿no? Eso es con lo que vamos a trabajar. Ok. La primera parte, para obtener puntos críticos, usamos las primeras derivadas. Las dos primeras derivadas las igualamos a 0. Me queda un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo resuelvo. Y las soluciones de ese sistema de ecuaciones son estas. x1 vale 0, y1 vale 0 y x2 vale 1, y2 vale 1. Tengo x1, y1, x2, y2. Estas son las soluciones de ese sistema de ecuaciones. A esto les llamamos los puntos críticos. Ahora, la segunda parte, criterio de la segunda derivada. Lo que tenemos que hacer a continuación es encontrar esta función que se llama discriminante. Es la segunda derivada de x multiplicada por la segunda derivada de y menos la derivada cruzada xy, también es una segunda derivada, primero respecto a x y luego respecto de y. Esta derivada se eleva al cuadrado.
vamos a formar esta función. Esta función puede depender de X y depender de Y. Lo que vamos a hacer es sustituir las coordenadas del punto A y del punto B y vamos a analizar el signo que tiene esta función discriminante. Voy a quitar la lupa para que vean un poquito más claro este diagrama. La definición que viene en el libro quedó muy arriba, pero se las voy a mostrar. Es esta. Esta es la función discriminante. Y abajo está el criterio de la segunda derivada, que es todo esto que está aquí. Entonces, nada más de verlo da flojera, ¿verdad? Bueno, a mí sí me daba mucha flojera ver esto. Entonces, lo resumí en un diagrama. Para mí es más claro, espero que para ustedes también. Este diagrama que dice aquí el criterio, bueno, es criterio de la segunda derivada, es el resumen de cómo se aplica ese criterio. Fíjense muy bien. Lo que les voy a decir ahorita, vamos a comparar este criterio con una... Bueno, primero se los voy a leer. Vean, el criterio es, si el discriminante, esta función de aquí te da negativo, significa que no hay máximo ni mínimo. Ahí termina el problema para ese punto crítico. Este discriminante se lo vas a aplicar al punto crítico A, al punto crítico B, al C, al D, a todos los que tengas, le vas a aplicar esta función discriminante. Si el discriminante para ese punto en particular te da negativo, ahí se acaba el análisis de ese punto. No hay máximo ni mínimo. Y ya te vas con el siguiente punto crítico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el discriminante te da positivo? Lo único que quiere decir es que existe un máximo o que existe un mínimo, pero no sabes cuál de los dos. El discriminante es positivo, hay un máximo o hay un mínimo, pero no sabes cuál de los dos. Tienes que hacer otra prueba de la concavidad con la segunda derivada de X, por ejemplo. Si la segunda derivada de X te da positiva, es un mínimo, esto es como lo de Matemáticas 1, cuando la segunda derivada te da negativo, entonces es un máximo. Esto lo vieron en Matemáticas 1, criterio de la segunda derivada. Pero antes de llegar a este punto, primero hay que calcular el discriminante. El discriminante tiene que ser positivo para poder aplicar esta segunda prueba. Les decía que una manera para que ustedes lo recuerden cómo se aplica, y conste que no les estoy diciendo que hagan algo, no estoy sugiriendo nada, eso espero que les quede bien claro. Les voy a poner una analogía para que a ustedes recuerden cómo se aplica este criterio. Yo lo voy a comparar este criterio con una prueba de embarazo. El criterio es una prueba de embarazo, ¿no? ¿Qué pasa si la prueba de embarazo me da negativo? Pues entonces, pues no hay bebé, no hay máximo ni mínimo, no hay niño ni niña. Ninguno de las dos cosas, ¿no? No hay embarazo. Ahí termina el asunto, ¿no? ¿Qué pasa si la prueba de embarazo te da positiva? Ah, entonces sabes que hay un bebé en camino, que puede ser un niño, puede ser una niña. Pero todavía no sabes cuál de los dos. ¿Sale? Nada más sabes que hay un bebé, pero no sabes si es niño o si es niña. Tienes que hacer otra prueba. A esta le vamos a llamar como el ultrasonido, que ya te hacen por el 5º mes y dicen, ah, ahí sale si es un niño o si es una niña, ¿no? Generalmente aquí te dicen, si es que tú quieres saber, pues de cuál es si el bebé va a ser un niño o va a ser una niña. Yo tengo mucho problema para entender eso del género y de las identidades de género y todo ese tipo de cosas. Estoy tratando de aprender, pero la verdad no entiendo, ¿eh? Mis hijas me han explicado muchas veces. Entonces, bueno, no quiero decir que el género sea niño, niña, masculino, femenino, no sé. No tengo idea ni la amplia variedad que hay ahora de identificaciones de estas cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, yo de manera tradicional se los voy a poner, es como si fuera un bebé, niño o niña, ¿no? Y luego tenemos esta función discriminante. Ah, bueno, les decía, esto es nada más para una analogía, para que ustedes, espero que les quede claro, esa es la intención. Este criterio de la segunda derivada es como si fuera una prueba de embarazo. Si es negativo, no hay bebé, ni niño ni niña, ¿sí? Si la prueba de embarazo da positiva, hay un bebé que puede ser niño, puede ser niña, y tengo que hacer otra prueba pues para determinar qué, ¿no? Y bueno, eso es lo que, como una analogía, nada más para que ustedes recuerden el criterio de la segunda derivada. En lugar de ver todo esto que está acá arriba, que es como viene en el libro,
esto de aquí, pues a mí se me hace más fácil ponérselos en forma de un diagrama, ¿no? Espero que no se confundan, ¿eh? Me parece que está un poquito más claro a través de este árbol de llaves, ¿no? Bueno, vamos a continuar con esto del criterio. Dice, la función discriminante es lo que vamos a calcular. El discriminante es con las segundas derivadas. Estas son las segundas derivadas. Yo ya las copié de las que están acá arriba que ya calcularon. La primera parte se calcula segunda derivada de x, segunda derivada de y, la xy, ¿sí? Primeras y segundas derivadas. Yo ya las copié en la parte de abajo. Aquí están las segundas derivadas. La segunda derivada de x vale 12x, la de y 12y, y la derivada xy vale menos 6. Entonces el discriminante, que es esta función, es la segunda derivada de x por la segunda derivada de y menos, perdón, se movió aquí, menos la derivada xy, que vale menos 6, elevada al cuadrado. Les decía, vean, aquí la segunda derivada xy es negativa, menos 6. Al elevarse al cuadrado queda positivo, 36. Estoy de acuerdo que eso es positivo. Pero luego lleva un signo menos afuera, entonces va a ser siempre negativo. ¿Sale? Y la primera parte, 12 por 12, 144. X por y, pues es xy. Y tengo dos puntos críticos. El punto crítico 0,0. Voy a aplicar la función discriminante para ese punto crítico. Déjenme aquí ponerle un espacio para separar. Para el punto crítico, primer punto crítico A. Coordenada 0,0, el discriminante le llamo discriminante de A. Voy a sustituir en esta función discriminante que depende de x y y, la x y la y van a ser las coordenadas del punto crítico, en este caso 0,0. Entonces tengo 144, lo que vale x es 0, lo que vale y es 0, y luego viene menos 36. Obviamente la primera parte es 0, menos 36, pues es menos 36. Y como eso es negativo, si el discriminante está negativo, no hay máximo ni mínimo. Aquí está mal escrito, no hay máximo ni mínimo. No hay ninguna de las dos cosas. Ahí termina el problema del punto A. El punto crítico A no es máximo ni es mínimo. Vamos al siguiente punto crítico. Nada más tengo dos. El punto crítico B tiene coordenadas 1,1. Vuelvo a sustituir en la función discriminante 144 por lo que vale x, que es 1, lo que vale y es 1, menos 36. Entonces me queda 144 menos 36, me da 108. Realmente no me interesa tanto este valor, ¿sí? Lo que me interesa es el signo. Esto es positivo. Entonces significa que hay un máximo o hay un mínimo en el punto B, pero no sabes cuál de los dos es. ¿Es un máximo o es un mínimo? ¿Qué tienes que hacer? Pues una segunda prueba, la de la concavidad con la segunda derivada de la x, o bien lo puedes hacer con la segunda derivada de y, con cualquiera de estas dos. Te tiene que dar lo mismo. Yo nada más lo tienes que hacer una sola vez. Yo estoy usando la de la x. La segunda derivada de x en el punto B, 1,1, pues es, la segunda derivada es 12x, no depende de y. 12 por x, que vale 1, es 12. Eso es positivo. Entonces, como es positiva la segunda derivada de la concavidad, ya sabemos que hay un mínimo local o un mínimo relativo. Aquí nada más me falta terminar, porque no lo había hecho, encontrar las coordenadas de ese punto mínimo, el valor de la función evaluada en el punto mínimo. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita para terminar el ejercicio. Voy a copiar la función original, esta. Y la voy a pegar aquí. Esta es la función original. Déjenme ponerles lo que vamos a hacer aquí. Ahora vamos a sustituir las coordenadas del punto mínimo en la función original. En la función original.
que es esta que yo tengo aquí. Esta es la función original, f de x y y, 2x al cubo, todo este rollo, ¿no? Entonces, a esta le voy a llamar la f mínimo, el valor mínimo de f, coordenadas 1,1, que son las coordenadas del punto B, y esto va a ser igual, pues, a toda esta función. Y yo voy a cambiar la x por 1 y la y por 1. Aquí tengo una x, entre paréntesis le voy a poner 1. Aquí tengo una y que también vale 1, entre paréntesis lo que sustituimos. Aquí tengo otra x, 1, y tengo otra y acá, que la cambio por paréntesis 1. Tengo que evaluar aquí. ¿Cuánto nos da eso? Bueno, pues no está difícil. Es 1 al cubo, es 1 por 2, me queda 2. El siguiente término es 1 al cubo, que es 1 multiplicado por 2, es 2 con signo más 2. Y el último es 1 por 1 por 6, y con un signo menos 6. Entonces 2 más 2, 4, menos 6 es igual a menos 2. Ah, perdón, y me faltó el más 7, ¿verdad? No es cierto. Entonces, hasta aquí llevo menos 6 y luego me falta el más 7. Y entonces sí tengo que hacer las operaciones. 2 más 2, 4, menos 6 es menos 2, más 7 son 5. El punto mínimo vale 5. La función evaluada en el punto mínimo vale 5. Ya casi terminamos, nada más déjenme hacerlo en el Wolfram Alpha para que ustedes lo puedan comprobar si ustedes quieren. Changos. Está. Aquí sería x por y, nada más estoy copiando la función, 2x al cubo más 2y al cubo menos 6xy por 7, más 7. En Wolfram Alpha, le voy a quitar la lupa, las instrucciones son así. Ustedes lo pueden utilizar para comprobar los ejercicios que ustedes hagan de la tarea. No les da los pasos, pero sí les ayuda a comprobar que lo que están haciendo está bien. Le van a poner local extrema. Extrema es el plural en latín y así se utiliza en inglés. Los extremos locales de la función. Z es igual a 2x al cubo más 2y elevado al cubo menos 6x por y más 7. Eso es todo lo que le tienes que poner como instrucción. Encuentra los extremos locales de esta función. Extremo local quiere decir máximos o mínimos, ¿eh? También en su examen les pueden poner así. Encuentra los extremos locales de la función. Los extremos locales quiere decir los máximos locales o los mínimos locales. Entonces dice que no tiene máximo. Si esta función tiene máximos, solamente son máximos absolutos si es que tienes un intervalo cerrado. No es el caso. Y tiene un mínimo local, o mínimo relativo también se le llama. El mínimo de esta función vale 5, que fue lo que encontramos nosotros al final. El valor de la función es 5, evaluada en ese punto. Y está en las coordenadas 1,1. Y aquí está una gráfica en 3 dimensiones de esa función. ¿Sale? Con esto terminamos este ejemplo. Es muy parecido al ejemplo que vimos en la otra clase, pero igual si lo quieren checar en la grabación, ahí van a estar. Son dos ejemplos muy parecidos. En el anterior también hubo un punto mínimo, valía menos un 27avo. Y también hicimos unas factorizaciones similares a las del ejemplo que vimos hoy. Entonces, esta sería la sesión número 30. La voy a guardar y se las voy a subir también a Teams. ¿Sale? Les comentaba en el otro grupo y se los comento a ustedes. Si no se entendió nada de lo que vimos el día de hoy, no se preocupen, eso es absolutamente normal. La primera vez que vemos estos temas nos parecen demasiado complejos, son muchos pasos los que hay que realizar y a veces no lo entendemos a la primera vez que lo vemos, ¿eh? No se preocupen, no hay nada malo en ustedes, esto es perfectamente normal.
El día de mañana vamos a ver más ejemplos. Les voy a dejar una tarea, no la tienen que hacer en vacaciones, ni mucho menos. Ya que regresemos de vacaciones, les voy a dar tiempo suficiente para que entreguen esa tarea. Ya que regresemos, volvemos a retomar las tareas. Las únicas tareas pendientes antes de irnos de vacaciones son la tarea 7 y la tarea 9, que ya se las había dejado anteriormente. Son tareas cortitas, relativamente. Y la tarea número 10 y la 11, que es de máximos y mínimos, ya que regresemos, les daré una semana o semana y media para que la entreguen, más o menos antes del examen, y tienen tiempo suficiente para hacerla y que no trabajen en vacaciones, ¿no? Esa es la idea. Por lo menos en matemáticas no van a llevar tarea para vacaciones. Por eso se llaman vacaciones, ¿no? Qué necesidad de dejar un montón de trabajo para el tiempo de vacaciones. Se pierde el propósito. Entonces, creo yo, es mi punto de vista. Otros maestros opinan distinto, claro. Bueno, entonces con esto terminamos el día de hoy. Voy a descargar la lista y probablemente tengan dudas ahorita. Por favor, les pido que las anoten. Mañana les prometo responderles todas sus dudas. También si tienen dudas de alguna tarea pasada, igual lo podemos ver mañana. Pero para mí era importante que hoy viéramos un ejemplo de máximos y mínimos, ¿no? Para que si ustedes van al corriente con sus tareas y ya quieren empezar esta tarea también, la pueden empezar. O hay quien dice, pues yo sí aprovecho las vacaciones para hacer tareas y ponerme al corriente, pues de una vez se las dejo y tal vez quieran ya de una vez adelantar todo, porque tal vez tengan otros proyectos u otras tareas en otras materias que también son pesadas. Eso pues ya depende de ustedes. Pero al menos el plan, como yo lo tengo diseñado, es de que ustedes en vacaciones no trabajen con matemáticas. Ya si algunos de ustedes quieren aprovechar sus vacaciones para adelantar trabajo, pues también se vale, ¿no? Digo, a veces ya no se distingue un día del otro, ¿no? En esta temporada de pandemia. Bueno, los que todavía seguimos en encierro. Quienes ya siguieron con su vida normal como si nada, pues bueno, ya es otro asunto, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar la sesión y bueno, no sé si antes de irnos tengan algún comentario, algo rápido que podamos ver o alguna pequeña duda, cualquier cosa. Profe, ¿ya está activo los de las tareas 7 y 9? No, se los voy a activar apenas. Sí, pero se los voy a Ok, poner para sí. que lo suban antes de irnos de vacaciones. Sí. Ok, perfecto. Gracias, profe. Sí, de nada. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho y pues que estén muy bien, ¿sale? Nos vemos entonces todavía mañana. Ya tienen un pie en vacaciones, yo lo sé, pero bueno. Bueno, chal, nos vemos, bye. Bye, profe. Gracias, profe. Bye, profe, Gracias. gracias.